también estar listos para ponerla por obra. Amén. Gálatas 4, 21 al 31. Vamos a estar en el libro de Gálatas, capítulo 4, del 21 al 31. Y si cuando lo encuentres, si por favor se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Gálatas 4, del 21 al 31. Déjeme poner el reloj aquí. Gálatas 4, 21 al 31, ¿ya lo tiene? El título de hoy es ¿Hijos de la esclava o hijos de la libre? ¿Hijos de la esclava o hijos de la libre? Usted se sorprenderá cuántas personas profesan ser libres siendo esclavos. Y cuántas personas voluntariamente se han hecho esclavos para que verdaderamente sean libres. Amén. Dice Gálatas 4:21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, por la oportunidad de aquí poder venir, levantar nuestras manos, cantar, abrir nuestro corazón delante de ti. ¿Dónde más encontraremos el consuelo, la fuerza, la dirección fuera de ti? No podemos, Señor. Así que te damos gracias por este tiempo. Y ahora, Señor, te pido que tu palabra penetre hasta lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, el mío incluido, Señor. Y que tú puedas sacar a la luz aquellas cosas que nos llevan a la esclavitud y que, Señor, fortalezcas en nosotros aquellas cosas que nos llevan a la verdadera libertad. Yo te pido, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros, no solamente santificadora, sino también redentora, si alguien aquí no te conoce. Ponemos esta predicación, este mensaje, este tiempo en tus manos y pedimos, Señor, que simplemente yo pueda ser vocero, pregonero de justicia, fiel a tu palabra, para que tu nombre sea exaltado. Pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? La semana pasada, dentro de esta serie de las epístolas a las iglesias, estuvimos viendo el tema de amigos o enemigos de la verdad. ¿Cuántos son enemigos de la verdad? Están despiertos. Claramente podemos ver a través de las Escrituras y a través de las experiencias que el estorbar a alguien con la verdad, el corregir a alguien del camino equivocado o el instruir a alguien en la justicia es algo que no es de agrado al que recibe tal corrección. El apóstol Pablo le comunicó a estos cristianos de Galacia que temía haber trabajado en vano en medio de ellos, porque después de haber pasado tanto tiempo enseñándoles la verdad, predicándoles acerca de la gracia de Dios, y después de haberles dado el evangelio, ellos habían optado por regresar otra vez a la esclavitud.
Estos cristianos le habían tomado gran amor y gran aprecio a Pablo, hasta el punto que él dice, de haber sido posible, se hubiesen sacado sus ojos para dármelos. Entendemos que eso no es literal, ¿no? Pero esto apunta al gran aprecio que le tenían, pero de repente algo sucedió. Enseguida que llegaron los judaizantes, estos voltearon el corazón de los gálatas en contra de Pablo y ya no daban nada por él. Ni un kilo prieto, decimos nosotros. Nada, absolutamente nada por él. Los enemigos de la verdad tienen un solo propósito y es defender su mentira a toda costa, y si eso significa vilificar, lo tuve que googlear, vilificar, hacer vil a otras personas, ya a través de una mala opinión o palabras o cartas, eso exactamente es lo que van a hacer. Para algunos, incluso para predicadores o pastores, para algunos es más fácil defender la mentira a cualquier costo que volverse a la verdad. Porque eso significaría que tendrían que humillarse. Yo he escuchado a pastores que predican de manera errónea y siendo confrontados dice, pero ¿cómo le voy a decir a la iglesia? Después de tantos años que he predicado eso. Y por no quedar mal, siguen en la mentira. Hay otros que sí han sido fieles, han dicho lo que cueste. Y han confrontado a la iglesia, se han arrepentido delante de la iglesia, se le ha ido mucha gente de la iglesia. Pero a final de cuentas lo que importa es qué opinión tiene Dios de nosotros. Regresamos a lo de la semana pasada. Nos conoce Dios a nosotros, porque a Él daremos cuentas. A estos judaizantes no les interesó sembrar discordia entre los cristianos ni calumniar a Pablo, sino que lo justificaron bajo el, entre comillas, celo por las cosas de Dios. Eso es el versículo 17. Esto es interesante porque esto es algo que aún está vigente hoy. Nada ha cambiado. Yo no sabría decirles con exactitud la cantidad de veces que alguien habla mal de algún pastor, de algún predicador, maestro de una congregación y trata de dividir la misma iglesia, la misma congregación, sacando a los más, escuche bien, débiles de dentro de ella, y siempre usan la misma táctica. Ellos dicen cosas como, escucha, eso se lo va a hacer familiar. Hemos venido orando al Señor, queremos hacer la voluntad de Dios, Dios nos ha venido mostrando, Dios nos ha dicho, y todo esto al parecer viene con cierta apariencia de piedad, siendo esta la manera que se llevan a los pequeñitos y débiles de las congregaciones. Pero al final de todas sus oraciones al Señor, de todas sus buenas intenciones y agradar a Dios, de todo lo que Dios les ha venido mostrando, de todas las acciones y decisiones que toman, van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y déjenme aclararles algo. Nunca, y lo tengo aquí con letras mayúsculas, nunca Dios va a estar de acuerdo con algo que va en contra de su palabra. Nunca, nunca. Ya sea dividiendo la iglesia o vilificando a alguien con calumnias y falsos testimonios. Es una de las cosas que Dios aborrece. Estos gálatas se hicieron enemigos de Pablo por el simple hecho de que Pablo les había dicho la verdad. La verdad. Y es aquí donde se hace evidente quiénes son amigos o enemigos de esa verdad. Los enemigos de la verdad son aquellos que rechazan la verdad y hacen todo lo posible por excusar su pecado, y en el momento que se les expone la verdad, de su condición, se van de la iglesia. Pero no sin antes hacer su estrago por querer proteger su imagen o su reputación, aunque esto signifique arruinarla de alguien más. Espero que no haya nadie aquí. Pero los amigos de la verdad, escuche bien, no los amigos del pastor. Los amigos de la verdad, fieles son las heridas del que ama. Los amigos de la verdad son aquellos que entienden que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. ¿Con qué fin? De que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, maduro e enteramente preparado para toda buena obra. Yo estaba meditando en este versículo hoy en la mañana y decía, Señor, salud. Y decía, Señor,
enteramente preparado para toda buena obra. Y el Señor me llevaba otra vez a la madurez y la inmadurez. Los cristianos maduros, los que son amigos de la verdad, aquellos que son instruidos, redarguidos, corregidos, estorbados en la verdad de Dios, son personas que no buscan ministerio. Esto se ha hecho evidente en este siglo XXI, porque el hombre maduro, el hombre perfecto, por así decir, no perfecto de moral, perfecto maduro, que sabe cómo responder a las situaciones, no busca ministerio, busca la oportunidad, o mejor dicho, aprovecha las oportunidades para servir. Para servir. Yo me puedo dar cuenta, mire, a lo mejor usted hacía esto de niño. ¿Cuántos de ustedes de niños, vamos a poner de niños, estaban en su casa y había un papel en el piso y usted venía caminando? Yo era culpable de esto. Le pasaba por arriba el papel y seguía andando. ¿Que alguien más lo recoja? ¿No? No estaba en nosotros. No estaba en nosotros. ¿Por qué? Porque que lo recoja otro. Que lo recoja otro. Sin embargo, en la iglesia pasa igual. No cae un papel en el piso. Pero a veces yo estaba ahí comiendo, conversando con los hermanos y veo a alguien que se le cae una migaja de pan y me pongo a mirar. Y veo a algunos hermanos que le pasan por el lado, le pasan por arriba. Y yo digo, todavía no es apto para el servicio. No es. Sin embargo, son personas que, algunos ya no están, que, no, yo quiero ministerio, yo quiero ser el apóstol de la iglesia de Casa de Oración Florida. ¿No? Pero entonces, el hombre inmaduro, ¿qué busca? Ministerio, ser reconocido. Más el maduro aprovecha, hay una oportunidad, hay que limpiar un baño, yo voy a limpiar un baño. Mira, a mí me llega mucho de alegría del corazón cuando le digo a los sugieres, necesito que estés aquí mañana a las 6 de la mañana. No ha sido el caso, ¿no? Pero decirle, necesito que estés aquí a las 6 de la mañana, no hay ningún problema. Pastor, lo que necesite, yo estoy ahí. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Mire, el propósito de la iglesia, junto con todos los ministerios que Dios ha establecido desde el principio de ella, tanto los primeros apóstoles y profetas, junto con los evangelistas, pastores y maestros de hoy en día, es para formar el carácter de Cristo en la vida de los creyentes. No hay nada más. No es voy a ir a la iglesia para ser entretenido, voy a ir a la iglesia para que el pastor me vea. No, vas a la iglesia ¿por qué? Porque la palabra de Dios predicada, enseñada, expuesta, trae cambio a nosotros. Produce en nosotros un cambio que no podemos adquirir en seminarios. Déjeme decirle, ni en reuniones, ni en ¿cómo podría decir? Campañas evangelísticas o de milagros, etc. Es la constante exposición a la palabra de Dios la que cautiva nuestro corazón y nos transforma. Ese es el propósito de la iglesia. Que el carácter de Cristo en la vida del creyente crezca, para que todos crezcamos, para que todos maduremos, para que seamos útiles en el reino de Dios y no ser llevados por todo viento de falsa doctrina. Si usted recuerda el libro de los Hechos, estamos hablando acerca del viento del sur, que le dijo que los marineros dijeron, este es, y se fueron. No había pasado mucho tiempo, se levantó un huracán. Se dejaron llevar por las apariencias. Y este viento del sur sopla a veces muy suave y nos hace sentir que estamos en una hamaca en el Caribe. Gloria a Dios. Y de repente, ¡guau!, viene un terrible tsunami para sus vidas. Mire, la iglesia no está aquí para ser un club social de amigos. ¿Cuántos pueden decir amén? Okay. La iglesia está aquí hasta que Cristo venga por ella. Para que a través del evangelio perfeccione a los santos para la obra del ministerio. Hasta que todos, ¿cuántos? Todos, desde el más joven que ha aceptado al Señor hasta el más anciano, para que todos lleguen a la unidad de la fe, para que crezcan en la verdad y en el amor, para que cada uno, mientras hace su función, ayude y promueve el crecimiento del resto del cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, la iglesia está aquí para que con la palabra de Dios, Cristo sea formado en nosotros. Y nadie puede ser formado en el carácter de Cristo fuera de su palabra y sin la ayuda del Espíritu Santo. Tristemente, aquellos que se resisten al trato de Dios en sus vidas no ven el grave peligro al cual se enfrentan y el gran estrago que trae para sus vidas. Pablo sabía que esta manera de creer los iba a llevar a la ruina espiritual y aunque fue despreciado por ellos por decirles la verdad,
Pablo dice una frase que es digna de admirar y tiene que ir conmigo al versículo 19. Con eso cerramos la semana pasada, pero no entré mucho detalle en eso. Hoy sí vamos a darle un poco más. Versículo 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él los llama hijitos míos. No sé si usted se da cuenta, pero el diminutivo usado por Pablo aquí es un diminutivo de amor, es de cariño. Es como, a veces ya así de, nuestros niños están bien grandones, y le decimos, es mi bebé, sí. ¿No? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, son hijitos míos, son pequeñitos. Y es una muestra de cariño hacia estos hermanos de Galacia. Mire, y el hecho de que ellos habían abrazado las obras de la ley, suplantando o tratando de suplantar hacia el evangelio de gracia, muestra que todavía estaban pequeños en la fe. Mire, la inmadurez de un cristiano, que es movido fácilmente por doctrinas falsas, por chismes, por nuevas revelaciones ajenas a la palabra de Dios, esa inmadurez crea enemistades en contra de la verdad. Y este es el mismo caso que sucede con nuestros hijos. Escuche, Pablo hace referencia a los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Muchas veces nuestros hijos no entienden que lo que hacemos, lo hacemos por su bien. Aquí cada padre entenderá lo que estoy diciendo. Lo que hacemos, lo hacemos por su bien, para que su carácter sea formado. Y lo mismo sucede con aquellos hermanos que resisten el trato de Dios. Como padres, podemos ver el peligro de lo que puede acontecer si no recapacitan de sus errores. Y de igual manera los pastores vemos el mismo peligro que presenta la rebelión y la inmadurez en contra de la palabra de Dios. En el caso de una madre que está dando a luz, la que experimenta los dolores de partos, ¿quién es? Es la madre, es la mamá, no el niño que está naciendo. La madre está dispuesta a sufrir tales dolores por el bienestar de su bebé. Ahora yo creo que usted piense por un momento, usted es madre primeriza, aquellos que fueron, bueno, todo el mundo fue madre primeriza. Pero por primera vez usted fue al hospital, se fue con su panza bien grande, ¿no? Ya pues está usted ya a punto de dar a luz. Imagínese usted va al doctor y el doctor le dice, bueno, ¿sabe que va a tener dolores de parto? Y dice, no, yo no recibo eso. Que lo sufre el niño, yo no. ¿Cuántos harían eso? A ver, levanten la mano. ¿Cuántas madres harían eso? Ninguna, porque es antinatural. No, no. Bueno, con el esposo sí se desquitan, ¿no? Eso lo he escuchado. No me toques, ya, no te quiero ver. Pero la madre, ¿qué hace? Absorbe ese dolor, esa angustia que está pasando porque viene algo mejor. Viene algo mejor. Y aún como padres, aún de grandes, tratamos muchas veces de ahorrarles los dolores de cabeza a nuestros hijos. ¿Y ellos qué pasa? No entienden. Como usted y yo tampoco entendimos cuando nuestros padres los dijeron. Así que no ponga cara de santo. ¿Qué? Ninguna madre diría eso. Ninguna madre diría, bueno, olvídelo, yo no voy a dar a luz si tengo que pasar por dolores. Mejor que lo sufra el niño. A fin de cuentas, él es el que quiere nacer, ¿no? Nadie diría eso. Pero sabemos que ese no es el caso, sino que la madre se sacrifica y sufre los dolores con tal de ver a su bebé nacer y durante toda su vida se desvela, se desgasta, sufre hasta rechazo de su mismo hijo y nunca se cansa de amarlo y de corregirlo cuando sea necesario. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cree que al final de todo su trabajo, ese niño o esa niña será un hombre o una mujer de bien, amador de su familia, cuidador de su casa, amante al Señor. Pero mire, lo mismo sucede en el ministerio. Los pastores, los ancianos y los maestros de las congregaciones podemos ver el potencial que cada hijo de Dios tiene. Y usted no se imagina lo frustrante que es cuando la gente no quiere andar. No quiere andar. Los dones que Dios les ha dado, la capacidad a la cual pueden poner sus fuerzas a la disposición al Señor, y por esa razón tenemos que cumplir con nuestro ministerio. ¿Cuál es? Seguir estorbando. Seguir estorbando. Y sufrimos esos mismos dolores de parto por el simple hecho de que vemos que cuando se resisten, cuánto daño pueden hacerse a sí mismos, a su familia y a la congregación del Señor. Y créame que nos cargamos y nos dolemos cuando los vemos caminar hacia esa destrucción.
Pero es algo que aunque es desagradable a la carne, es nuestro llamado a hacerlo. Créame que como pastor o como pastores quisiéramos decirle a la gente, hermano, hermana, está cometiendo un error. Hermana, necesita ser más obediente al Señor. Hermana, necesita, o hermano. Y la gente dijera, ay, sí, tienes razón, Gloria, ya cambió. Eso sería perfecto, espectacular. Pero no es el caso. No es el caso. ¿No? Y todos estamos en ese bote, déjenme decirles, todos estamos en ese bote. Pero mire, aunque sea desagradable a la carne, es nuestro llamado a hacerlo. Estamos dispuestos a sufrir esos dolores de parto por el bienestar de ustedes. De la misma manera que nuestros pastores están dispuestos a sufrir dolores de parto por nosotros. De igual manera, nuestra tarea no cambia, aun cuando el amor hacia nosotros sí cambie. Deja una pausa ahí. Vaya conmigo a 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Y déjeme decirle que hoy, leyendo este pasaje, sea Señor, que ese sea nuestro llamado. Que ese sea nuestro, no nuestro galardón en el sentido de que, esto es lo que quiero que suceda. Pero estar preparados si esto es el caso. 2 Corintios 12, versículo 14. 2 Corintios 12, versículo 14, dice lo siguiente. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro. No me interesa lo que me tengan que dar. Hay otros pastores por ahí que se andan buscando lo que usted le puede dar, y lo que no le puede dar también. Dice aquí Pablo, porque no busco lo vuestro, sino a qué, a vosotros. Me importas tú, no lo que tienes, tú. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Pero ahí no queda. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Yo me pregunto si este debe ser el punto al cual debe llegar cada pastor, cada anciano o cada maestro en una congregación. Me pregunto si en vez de buscar ser amados por todos, debemos amarlos a todos independientemente de cómo seamos amados en retorno, ya sea mucho o sea poco. Le pido al Señor que nos enseñe más de tal manera, que nos demos hasta el cansancio por ustedes, que nos gastemos en servirles, en cuidarlos, en enseñarles la palabra y en estorbarlos, eso no lo deje fuera, y en estorbarlos en los momentos necesarios, no todo el tiempo, en los momentos necesarios. Porque lo que está en juego detrás de todo eso, escuche bien, no es la cantidad de personas que lleguen o que sean parte de la congregación, eso no nos interesa. Tampoco es la cantidad de personas que nos lleguen a amar, ni a cuánto les caemos bien. Esto puede sonar fatalista, pero por favor entienda lo que le estoy diciendo. Nuestra meta y la meta de cada pastor que Dios ha llamado al ministerio no es engrandecer el número de congregantes. Tampoco es de ganar gran reputación entre los pastores de la región, compitiendo a ver quién tiene la mayor cantidad de ovejas. ¿Y cuántas ovejas tiene? ¿Qué te interesa? A veces uno quisiera decirle eso. Usted es pastor, ¿y cuántas ovejas tiene? ¿Qué te interesa? Las que Dios me ha dado. A veces yo quisiera mentir, le voy a ser sincero, y decirle, tengo 3 millones de ovejas, solamente para ver la cara de envidia. Pero no lo voy a hacer. Con mucho orgullo le digo, no, tenemos, ¿qué? 20, 25 familias. Oye, pero son las que Dios nos ha confiado. Y con eso estamos contentos. Si mañana Dios viene por nosotros, yo estoy contento que yo, Señor, le di tu palabra. No estoy buscando cuánta gente viene a la iglesia. Ese no es nuestro ministerio. Tampoco quién tiene el mejor edificio más tecnológico. Nuestro llamado no consiste en lograr que las personas nos inviten cada semana a almorzar, ni que seamos los pastores más queridos de toda la Florida. No. Escuche, nuestra meta no es llegar a ser los mejores predicadores a los cuales andan invitando de seguido a conferencias y demás. Y de seguro nuestra meta es tratar de llevarnos bien con todos, no es tratar de llevarnos bien con todos con el fin de que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Ni tampoco que seamos una perita en dulce. Usted entiende esa frase, ¿no?
para cada uno. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta es la misma que cada predicador debe tener. Y es la misma que el apóstol Pablo tenía en mente y con sus ojos puestos en aquel que lo había llamado al ministerio. Que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Nada más. Tenía un pastor antes que decía, no, cada buen ministro se multiplica a sí mismo. Yo siempre tuve problema con esa frase. Decía, ¿por qué yo quiero tener otro como yo? La congregación. Yo no quiero otro como yo. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean igualitos a usted? ¿O cuántos quieren que sus hijos sean versión mejorada? Gloria a Dios. ¿Para qué quiero tener otro yo ahí? No. La meta de cada pastor no es multiplicarse a sí mismo para decir, no, mira, es un buen líder como yo. No, que Cristo sea formado en él. Que sea formado en él. Así que mire, escuche, le voy a decir sinceramente. Si sufrimos desprecio por decirles la verdad. Si sufrimos calumnias porque los tuvimos que corregir. Si preferimos renunciar a la amistad por querer serle fiel al Señor. Si nos filifican por disciplinarlos porque estaban andando torcidos. Si nos evitan porque los estorbamos ya continuo. Si nos hagan el cuerpo porque los estamos sermoneando siempre. Y si se vuelven nuestros enemigos por decirles la verdad, estamos dispuestos a sufrir esos dolores una vez y otra vez porque buscamos lo que Dios busca en cada uno de ustedes. Que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Nada más. Nada más. Bueno, hasta este momento, Pablo ha sido directo en contra de estos cristianos que han decidido seguir la ley. Pero ahora es como si enterrara el puñal más adentro con las siguientes preguntas que les hace. Y yo quiero que usted tenga en mente que aquí comienza, bueno, no es que aquí comience, pero aquí empieza a desglosar el final de la epístola. Todavía faltan 2 capítulos más. Pero empieza a desglosar el final de la epístola porque ahora se va a dar cuenta uno, y espero que usted sea consciente de esto, que aquellos que son esclavos de la ley y aquellos que son esclavos del Espíritu desarrollan frutos diferentes. Desarrollan frutos diferentes. En Gálatas 5 empieza a hablar acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces piense como que, ¿qué fruto voy a desarrollar o voy a desarrollar siendo esclavo de quién soy? Gálatas 4:21 dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. En otras palabras, aquellos que quieren estar bajo la ley, ¿no han escuchado lo que la ley dice? ¿No han escuchado que la ley les ha hablado que regresen a la promesa? La ley les está diciendo, no me sigan a mí. No me sigan a mí. Y yo me imagino que esto es lo mismo que María, la madre de Jesús, diciendo, ¿por qué me siguen a mí? Sigan a mi hijo, no a mí. Usted entenderá lo que estoy diciendo. La ley está diciendo, no me sigan a mí porque yo apunto a la promesa. No me obedezcan para obtener la salvación porque yo solo muestro la necesidad de salvación, mas no la puedo otorgar. Lo que es imposible para mí, esta es la ley hablando, lo que es imposible para mí es posible para la gracia. Solo hay un camino que salva y no soy yo, es Cristo, la simiente de Abraham. La ley misma traza una división entre ella y la gracia. Y esa división debería alejar de ella misma para acercar al hombre a Cristo. No solamente que divide, sino que divide y se aleja. Acércalos a ti, Señor. Es lo que la ley hace. Es lo que la ley hace. La ley se rinde ante Cristo, no sin antes haber traído con ella a los necesitados de salvación para que ellos mismos se rindan a Él. ¿Qué hace la ley? Nos desnuda por completo delante de Dios. Hace varias semanas, o hace 2 semanas, y creo que lo comenté el domingo pasado, estuvimos con los jóvenes allá atrás. Hice la pregunta de que cuántos creen que tienen un buen corazón. Yo me sorprendí porque muchos dijeron yo. ¿Cuántos se creen buenas personas? Muchos dijeron yo. Y ahí vamos otra vez. Vamos a ver cuán bueno eres. Y si le hago la pregunta a usted de igual manera, usted diría, bueno,
Yo creo que me considero, ok, estoy ahí califico, ¿no? Ahí califico. Por los pelos, pero califico. No, ninguno califica. Todos quedan destituidos en la gloria de Dios. Todos. Si usted se considera una buena persona, le pido que por favor reconsidere que quizás no lo es. Ahí le pregunté a uno de los muchachos, le digo, bueno, ¿comparado con quién? ¿Eres bueno? Vamos a decir que sí eres bueno. ¿Comparado con quién? ¿Conmigo? Seguro. ¿Con Antonio? Seguro. ¿Con Saúl? Seguro. ¿Con cualquier hombre? Seguro. Pero Dios nos va a medir ¿con qué? Con su estándar, que es completamente perfecto. Mira, si usted ha dicho una mentira, a ver, ¿cuántos han dicho una mentira en su vida? Aquellos que no levantaron sus manos ya mintieron. Ya quedan destituidos de la gloria de Dios. Todos somos hallados faltos delante de Dios. Y ese es el propósito de la ley. Mostrarnos cuán lejos, cuán imposible es acercarnos a Dios por nuestros propios méritos. No podemos. El día que Dios venga, el justo juez y diga, a ver, ¿cuántas veces has mentido? ¿Quebrantaste mi ley? Bueno, creo que le quebranté uno nada más de los 10 mandamientos. Supongamos que ese sea el caso, cuando lo es, pues supongamos que ese sea el caso. La Biblia dice que si eres transgresor de uno, eres transgresor de todo. Ya, quedas embarcado. ¿Entendió, no? Ya. Entonces, si nadie se puede acercar a Dios por sus propios méritos, ¿cómo nos acercamos a Dios? Le decía a ellos, ¿a qué problema grave cuál es? Es que Dios es bueno. ¿Cómo que eso es un problema? Porque Dios es bueno apunta a que nosotros no. ¿Cómo podemos entonces acercarnos a aquel que nos creó? Alguien tiene que pagar por nosotros. Alguien tiene que pagar por nosotros. Ya que ni usted ni yo podemos pagar. No nos alcanza ni el dinero, ni la salud, ni el tiempo para pagar todo lo que debemos. Estamos completamente en bancarrota. Negativo. El crédito, olvídese. Tiene minus 900. Ahí no puede comprar nada. ¿Ok? Ni un sándwich. Está completamente quebrantado delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cristo viene, Dios se hace hombre, cumple la ley a perfección y dice, si solamente crees en mí, yo te acredito mi justicia. No tienes nada que hacer, no tienes que pagar, no tienes que hacer, no te tienes que bautizar, no tienes que hablar lengua, simplemente confía en mí, pon tu confianza en mí y yo te daré vida eterna. Nada más. Es ahí que entonces nos aferramos al sacrificio de Cristo. Cuando Dios viene por nosotros y nos juzga, ¿quién es nuestro abogado? Ahí está Cristo, intercediendo aún hoy en día por nosotros. La ley entonces, ¿qué hace? Condena. Pero mire, le voy a decir una cosa que puede sonar un poco, condena para bien. Porque nos apunta a la promesa. Nos dice, yo tengo algo mucho más grande que darte. Es el camino a la salvación. Cristo es el camino a la salvación. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino. El camino. La verdad es una. Y la vida. Una. Esta vida aquí terrenal es temporal. Es temporal. No sabemos cuándo se va. Ni cuándo se gasta. Nuestro cuerpo diario, a ver, ¿cuántas mujeres gastan aquí dinero para mantenerse lo más joven que puedan? No levanten la mano. Es la lucha eterna de que me salió una cana, me salió una arruga, porque en nuestra carne es que yo no quiero envejecer, es natural. Los hombres con mucha honra dicen, a mí no me interesan las canas, ¿sí o no? Gloria a Dios por eso, ¿no? Pero eso apunta ¿a qué? A que nuestro cuerpo se desgasta, ¿sí o no? Pero hay una vida que no se desgasta, la cual está del otro lado cuando cerremos nuestros ojos. Ahí, la muerte aquí no es simplemente el fin de la vida, no, es el fin del cuerpo. Y aún ni siquiera, ya no podemos ni siquiera decir eso. Porque cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, con cuerpos glorificados. Ya el pecado no es parte de nuestra vida. Y escucha, mujer, no se arrugará más. ¿Sí? Los esposos dirán, gloria a Dios.
Ahora la de cuenta de banco si va a crecer, ¿no? La ley es buena porque es santa, porque nos apunta a Cristo. Amén. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Por un lado tenemos el hijo de la esclava. ¿Quién recuerda cómo se llama? Piqui. Ismael. Aquel que nació de virtud de la carne. Aquel que nació según la naturaleza humana, dentro de la voluntad del hombre y por medio de la posibilidad del hombre. Ismael fue concebido de manera natural según la carne. Pero el contraste aquí es el nacimiento de Isaac, el cual fue concebido fuera de la fuerza del hombre, porque era imposible, escuche bien, para Sara que ella concibiera, pues aún ya la costumbre de las mujeres había cesado. Completamente seca estaba por dentro. No podía. Isaac nació por virtud de la promesa. Es la comparación aquí. Abraham y Sara eran de edad muy avanzada, cuando Dios les promete un hijo. Porque de esa simiente, de la cual vendría el Cristo, no podía ser concebida dentro de la posibilidad o la fuerza humana. No podía. Toda posibilidad humana debió haber sido echado a un lado para que entonces Abraham y Sara vieran que no hay nada imposible para Dios. Para Dios. Abraham habría de desechar toda confianza en la carne, según la cual nació Ismael, y de vivir solo por fe en la promesa, según la cual nació milagrosamente Isaac, contrariamente a todos los cálculos de la carne y de la sangre. Y aquí es donde vemos el contraste entre dos hijos, entre dos hermanos, entre dos pactos. Vaya conmigo a Romanos 4, por favor. Romanos 4, 16. ¿Ya lo tiene? Romanos 4, 16. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, una descendencia. No solamente para la que es de la ley, hablando de los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, hablando de los gentiles, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y escuche bien lo que dice aquí, y llama las cosas que no son como si fuese. Si usted viene a una iglesia falsa doctrina, usted recordará que este versículo tenía que ver mucho en la confesión positiva. Habla las cosas que no son como si fuesen. Usted no tiene poder para hacer eso, ni yo tampoco. Solamente Dios es el que lo puede hacer. Usted puede decirle a la chequera todo el día, conviértete en $1 millón. Conviértete en $1 millón y le haga seguro que se va a quedar de igual manera. ¿Okay? No va a funcionar así. Dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No se debilitó. ¿Qué es lo contrario de debilitarse? Fortalecerse. Podemos decir entonces, y se fortaleció en la fe, considerando ¿qué? Bueno, que Dios es mucho más poderoso que su cuerpo, ¿no? Dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, ahí está, en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. ¿Captó? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mire, debió haber sido muy fácil para Abraham considerar su propia imposibilidad. Y muy difícil considerar la promesa que Dios le había hecho. Recuerde que el pasado de Abraham era fundidor de imágenes. ¿Ok? Fundidor de imágenes. No tenía un pedigrí cristiano, por así decir. ¿No? ¿Y cómo es que ahora este
Dios, ¿ok?, al cual conoce, se le aparece y le dice que le va a dar un hijo. O sea, ¿cuánta fe no habrá tomado? Porque ni siquiera podía decir, bueno, yo había escuchado de un Dios, o yo había escuchado de... No. Mire, no solamente eso, la tribu o las personas con las cuales salió, también, cuando fue le dijo, Dios le dijo, ve y circuncida a tu hijo y a toda tu aldea. ¿Usted se imagina eso? Que de repente entre, vamos a poner, el pastor de la iglesia arriba, todo el mundo aquí, circuncidado. Ahora mismo vamos a hacerlo. ¡Shing! Yo estoy seguro que la gente diría, espérate, muéstrame en la Biblia dónde está eso. Pero la fe y la confianza que él tenía en el Señor lo llevó a que la gente dijera, este ha tenido relación con el Señor. Porque no habla normal como los otros. La gente sabía quién era, ¿no? Mire, si aparece Dios y le dice que le dará un hijo, el cual me imagino que por toda su vida lo deseó y trataron de obtenerlo, mas no pudieron. No pudieron. Pero Dios tenía algo mucho mejor para ellos. Y este Dios, el cual es el suyo y mío, no está limitado a la imposibilidad del hombre. Su nombre es omnipotente. Es uno de sus atributos. Nadie más lo posee. Nadie más lo posee. Significa todo lo puede. Dios hace todo lo que se dispone a hacer. Nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, mañana vamos a jugar fútbol y llueve, no podemos jugar. Estamos imposibilitados. O decimos, bueno, voy a llegar a la iglesia, pero el sueño me venció. Estamos imposibilitados. Su nombre es omnipotente y aquello que Él se propone hacer y establece, no hay quien lo estorbe. No hay quien lo estorbe. Este Dios no tuvo en cuenta que Abraham tenía un cuerpo como ya muerto. Mire, yo no sé en lo personal, todavía no. Yo no sé en lo personal qué es lo que un hombre de casi 100 años está pensando. Probablemente en el retiro, o lo poco que le queda, ¿no? Pero le garantizo que lo último que está pasando por su mente es tener un hijo. ¿Usted se imagina hablar con su abuelo si todavía está en vida y decirle, abuelo, ¿cuándo vas a tener otro hijo? ¿Qué le va a decir su abuelo? Le dará un bofetón probablemente, ¿no? Porque no está esperando, ya ese es el tiempo de agarrarlo, escuche, suave. Me retiro por una comunidad de más de 55, 65, nadie me molesta, no tengo preocupaciones, ¿no? Está como Carlito estaba durmiendo ayer en la playa, sin preocupaciones. Todos los padres estaban mirando a los hijos y Carlito estaba ahí, ¿no? Probablemente, así están las personas con esa edad, no tienen preocupaciones. Pueden que a lo mejor te cuiden a los hijos, pero a las 3 de la tarde ya están mandando, ¿cuándo vienen a buscar a...? Lo menos que tienen en su mente es empezar otra vez. Lo menos. Carlito, perdona por el ejemplo. Todo el mundo se gozó, pero... Dios esperó a que su costumbre como hombre cesara. Dios esperó a que la costumbre de las mujeres, como a Sara, cesara. Para entonces, escuche bien, aquí es donde se aplica este versículo, llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo voy a traer vida, no te preocupes, ¿no? Y crea algo de la nada, ya que Dios es experto en eso. Y de la imposibilidad del hombre, hacer algo que solo es posible para Dios. Si usted conoce la historia, recordará que Sara, cuando escuchó que su esposo Abraham tendría una descendencia, ¿qué hizo Sara? Eso sí se acuerdan. Isaac significa risa. ¿Se rió por qué? No fue una risa de whatever. No, fue una risa como que, ¿será? Cambia el tono, ¿no? ¿Será? No, no dudes. No dudes. ¿Te reíste? ¿Te alegraste? No, yo no me alegré. No, yo no me alegré. Sí, te reíste. Pero cuando esto sucede, cuando Dios les habla, ¿qué pasó con Abraham? Consultó su propia carne. Sara consultó su propia carne. No sé cómo esto va a funcionar. A lo mejor Dios quiere decir,
Y es donde entonces se introduce a su esclava, Agar, en esa promesa. Ella, hablando de Sara, le da a su esclava a Abraham para que tenga un hijo, no es tu descendencia. Eso fue lo que ella pensó. Y Abraham dijo, a lo mejor, ¿no? Se hizo el chivo loco. Y Abraham en ese momento pues también se debilitó en su fe y confió más en su carne que en Dios. Y por tal razón también se dio ante aquella idea. Nosotros lo vemos como un acto de incredulidad. Pero si nos ponemos en esa situación, de seguro la carne nos venciera. Agar tiene un hijo de Abraham, pero Agar era esclava. Y este punto es muy interesante. Regrese conmigo a Gálatas 4, el 23. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Estas mujeres, dice aquí, significan los dos pactos. Mire, era costumbre entre los judíos pasar la condición de la madre hacia la de los hijos. Si la madre era deudora, los hijos al nacer ya nacían deudores. Y por tal razón no eran libres hasta que la deuda fuera pagada. Y esto usted lo puede ver en la parábola de los dos deudores, donde el acreedor tiene el derecho de decirle, dame a tus hijos para que puedan pagar la deuda de los padres. Por tal razón, cada niño nace debajo de la condición, en el caso de Agar, de esclavo, vendido al pecado, porque la naturaleza y el estado en que fuimos concebidos es estado de pecado. Usted recuerda cuando David dijo en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por tanto, cuando yo nazco, ¿nazco dónde? En maldad, con la naturaleza de pecado. Ya vengo condenado. Cuando nacen los niños, nacen bien chulos, y los cargamos, y ¡ay, qué lindo! Pero ya viene condenado. Ya viene condenado. Por eso la responsabilidad de instruirlos en los caminos del Señor. Mire, el enemigo de nuestra alma, ya Dios viene con una naturaleza caída, y desde pequeños, el enemigo de nuestra alma está tratando de infiltrar para robarles el corazón. ¿Por qué nosotros no hacemos la tarea de igual manera de instruirlos para que por lo menos pueda combatir y llegar a conocer al Señor? Entonces no podemos exponerlos a ellos a las cosas de este mundo. No es que lo encierren en la casa como una cuarentena, sino que usted lo instruya, lo enseñe a debatir de manera concisa qué es de Dios, qué no es de Dios. Cómo actuar, cómo no actuar. Por lo tanto, el estado de la madre determinaba la del hijo. Los hijos del pacto libre de la promesa, que corresponde a los de Sara, entonces son libres. ¿Qué significa eso? Bueno, veremos más adelante. Los hijos del pacto de servidumbre no lo son, sino que son correspondientes a la esclavitud. Dice aquí, el uno ciertamente del monte Sinaí. Del monte Sinaí. Si usted recuerda, la ley fue dada. Es decir, tomó su origen en el monte Sinaí. La ley fue dada en el monte Sinaí. El apóstol Pablo conocía el distrito de Sinaí en Arabia. Esto lo menciona el capítulo 1:17, lo hablamos hace varias semanas atrás, donde dice, recibí la revelación y me fui directo a Arabia. ¿Qué pasó allá? Bueno, habiendo ido allá después de su conversión, muchos historiadores concuerdan que la visión que Pablo tuvo tenía que ver con la ley que había sido dada y la victoria sobre esa misma ley al venir la gracia de Dios por medio de Jesús. Él pudo ver todo en una visión que Dios le dio. Por tanto y demás, lo que predicaba era el Evangelio. En ese oscuro escenario de la entrega de la ley, Pablo entonces aprende a apreciar, por contraste, la gracia del Evangelio, y por tal razón era celoso en predicar la gracia de Dios, la cual,
siempre triunfa sobre la ley de Dios, hablando de salvación. Dice el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba. En Apocalipsis se habla acerca de la nueva Jerusalén que desciende, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Bueno, vaya conmigo a Hebreos 12, por favor. Hebreos 12. Hebreos 12, 18. El versículo 26 de Gálatas 4 dice la Jerusalén de arriba. Hebreos 12, 18 dice algo parecido. ¿Ya lo tiene? Hebreos 12, 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, monte natural, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Te conoces la historia? Pues Dios descendía sobre el monte Sinaí, toda una nube lo cubría, y Dios le decía a Moisés que nadie se acerque al monte, nadie, y Dios hablaba en su voz normal con Moisés, y la gente escuchaba ¿qué? Rayos y centellas, diríamos nosotros. Por tanto, yo recuerdo de niño, cuando empezaban las tormentas eléctricas allá en Cuba, los truenos, yo me escondía abajo de la cama, porque me daba un miedo. Así mismo, imagínense usted ahí, delante, todo oscuro y los rayos cayendo ahí. Yo estoy seguro que ninguno nos acercaría. Incluso ayer mismo en la playa me estaban contando los hermanos que cayeron unos cuantos rayos y le dijeron, ¿se tienen que ir? ¿Y cómo estaba el estacionamiento? La gente corriendo, saliéndose, ¿no? Y era solamente una tormenta eléctrica. Imagínense a Dios hablando de esa manera. No nos hables más. No nos hables más. Dice el versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado, y aquí viene el contraste, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la de arriba, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, ¿de cuántos? De todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, gloria a Dios, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Está haciendo referencia a Abel como inocente. Sangre derramada. Versículo 27 de Gálatas 4 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Bueno, claramente, Pablo está haciendo referencia a quién aquí, a Sara. Pablo está haciendo referencia a Sara, la cual no dio a luz antes que su esclava Agar. Y por tal razón el profeta Isaías, en capítulo 54, versículo 1, habla acerca de esta mujer estéril. No lo tiene que buscar, no lo vamos a leer. Pero si está tomando notas lo puede, ¿no? Posiblemente esta inspiración de parte del Espíritu Santo tiene que ver con la angustia que Sara sintió cuando Agar concibió de su marido Abraham. Usted conoce la historia, que dice que la miraba con desagrado, ¿no? ¡Ja! Mi hijo va a heredar y tú que no tienes nada. Sara se siente como, ¿y qué hace? La despacha. Entonces allá Agar, pues el ángel del Señor se le aparece, le dice, yo voy a hacer de tu hijo una gran nación. Regresa y estate sumisa. Ya se da cuenta que la ley se somete a la promesa.
Dice aquí, la Biblia nos dice que Sara miraba entonces con desagrado a Agar. Y el Espíritu Santo trae a memoria aquellos sentimientos que Sara debió haber sentido y clama a través de la mano del profeta Isaías muchos años después, pero con respecto a la iglesia espiritual. Y dice, regocíjate, prorrumpe en júbilo y clama, porque más son los hijos de la desolada. La palabra griega usada aquí en desolada es la dejada, la olvidada. La traducción original en el griego dice, muchos son los hijos de la dejada. ¿Qué significa eso? La iglesia del Nuevo Testamento, compuesta en mayor parte de ¿quién? Gentiles. Ahí entramos usted y yo. Si usted se va al libro de Apocalipsis, se va a encontrar en Apocalipsis 7, donde habla de los 144,000. Son 12,000 de cada tribu. Saca la matemática ahí, 144,000. Pero dice que después de eso vio una multitud que no se podía contar. Pero ¿y estos quiénes son? Bueno, tú lo sabes, Señor. Estos han salido de la gran tribulación. De la gran tribulación. Y han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Fíjese que a alguien se le mancha algo de sangre, arruinado queda. Arruinado. Sin embargo, nuestros pecados son lavados ¿dónde? En la sangre del Cordero. Significa que Él pagó por nosotros. Su sangre pagó por nosotros. Esta iglesia, la dejada o la desolada, está haciendo referencia a la iglesia del Nuevo Testamento compuesta en mayor parte de gentiles. Dice, los que por un tiempo no tenían la promesa, no tenían a Dios como su esposo, más que de la que tiene marido, es la frase que dice aquí, la cual representa a la iglesia judía, que tenía a Dios por esposo. Isaías 54:5. Aunque eran numerosos, los hijos del pacto legal, los hijos del pacto a través del Evangelio son ahora muchos más numerosos. Más numerosos. Versículo 28. Regrese conmigo a Gálatas 4. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía, le hacía bullying, es lo que significa, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora. Mire, el mayor rechazo al Evangelio vino de parte de ¿quién? De los religiosos de ese tiempo. Las grandes discusiones, por así decir, no fueron discusiones, pero los grandes regaños de parte de Jesús fue para ¿con quién? Usted lee ahí en Mateo 23, hay todo un testamento, hipócritas y fariseos, y ahí ¿qué no le dijo? No, ¿qué no le dijo? Por fuera están blanquitos como el coco, por dentro están llenos de muerte, están podridos, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención era lo que la gente ve. No, yo soy de la tribu de qué sé yo, ¿no? Y Jesús está diciendo, aquí no se trata de la tribu de nadie. El corazón que pecare, el alma que pecare, esa pagará. No tiene nada que ver si vienes de una tribu, tiene que ver si has creído en mí, ¿no? El mayor rechazo al Evangelio vino de parte de los religiosos de ese tiempo. Jesús encontró gran resistencia de parte del pueblo que vino a rescatar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús fue enviado primero ¿a quién? A las ovejas de la casa de Israel. Para que así se cumpliera la profecía que los mismos suyos le rechazarían. Cuando Pablo comienza su ministerio, su predicación fue también hacia los judíos. Y estos lo rechazaron hasta el punto de querer matarlo. Incluso una vez lo dieron por muerto. Así le habrán dado tremenda tunda. No, ya ese se fue con el Señor, ¿no? A esto se refiere Pablo con la alegoría de Ismael y de Isaac. Esa burla o esa persecución, ¿qué sucede cuando usted le predica a alguien del Evangelio? Especialmente si la persona está teniendo tremendo buen tiempo. Vaya a una fiesta, no lo vaya, ¿no? Pero un ejemplo. Vaya a una fiesta y predique el Evangelio. Dígale a alguien, mira, alguien que está tomando, por ejemplo. Usted se acerca a la barra y le dice, sabes que Jesús te ama y dice que no te emborraches. ¿Qué va a pasar con usted? Lo mismo que le pasa a Pablo. El chacal de la trompeta, fuera, ¿no?
No lo van a recibir. ¿Por qué? Porque no es natural para el hombre en ese estado recibir, ¿no? Esta burla o persecución se hace evidente en la iglesia entonces de los Gálatas, porque los judaizantes estaban persiguiendo otra vez a Jesús, queriendo llevar de regreso a la esclavitud a aquellos que habían sido hechos libres a través del Evangelio. Mire, déjeme decirle que usted, si es hijo de Dios, si ha aceptado el Evangelio, usted es libre. Amor, no entendió. Usted es libre. Usted no debe nada. Dios no le va a demandar, no, tienes que reunir estos requisitos. ¿No? Si aún por amor, siendo aún pecadores, estando en el mismo centro de nuestro pecado, Dios nos amó. No solamente nos amó, nos ha hecho libres. Porque la paga del pecado, el inocente, que la sangre es mucho más veloz que la de Abel, ya la pagó. Ya la pagó. Dice el versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Gálatas 4, 30. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ellos, recuerde que le está hablando a aquellos que querían estar bajo la ley, aquellos que quieren estar bajo la ley. ¿No han escuchado? A eso le está hablando. Ellos, de seguir en esta doctrina de las obras de la ley, no podrían heredar las promesas que vienen por la fe. Pablo les está diciendo, si se vuelven a la esclavitud, no podrán recibir la herencia que les ha sido prometida a aquellos que creen en Jesús como su único y suficiente Salvador. Puedes tratar de salvarte a ti mismo. Puedes tratar de hacer lo mejor que puedas. Puedes tratar de, no puedes recibir la herencia. A lo mejor aquí ganas un título, o un nombre, o te hacen un monumento, pero todo se queda aquí. Allá arriba nadie te va a conocer, porque Dios dice, nunca te conocí, apartados de mí. Aquí, alabanza de hombres. No, yo quiero ser reconocido. El primer hispano que no interesa. No interesa. Lo que importa es, ¿nos conoce Dios a nosotros? ¿Somos de la esclava o somos de la libre? Pablo les está diciendo, si se vuelven a la esclavitud, no podrán recibir la herencia que les ha sido prometida a aquellos que creen en Jesús como su único y suficiente Salvador. Por tanto, ellos tenían que desechar, sacar, enviar lejos a Agar junto con Ismael. No podían recibir la herencia que pertenece a los santos a través del sacrificio de Cristo, si continuaban aferrados a las obras de la ley como su seguridad. No, pero yo hago, pero yo he hecho. Yo construí 5 iglesias, yo levanté cientos de iglesias. Si Dios no lo conoce, no lo conoce, no lo conoce. Cerramos con una frase del capítulo 3 de Gálatas. Vaya conmigo al capítulo 3. 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios. Si dijera, en Cristo Jesús, todos somos hijos de Dios. No. Pues todos sois hijos de Dios por la fe o a través de la fe en Cristo Jesús. Ya cambia completamente. Ya cambia completamente. Hay que tener cuidado porque hay muchas personas por ahí que dicen, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios es cuando le recibimos, cuando creemos en Él. Eso está en Juan 1. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa eso? Hermano, cuando nos paremos delante de Dios, en el día de juicio, no tenemos por qué avergonzarnos. Porque Dios nos mira ahí y ve a quién. A Cristo. Él cumplió. El enemigo va a estar ahí diciendo, ¿no está Carlos? Ah, ya se fue. Ya le iba a hacer bullying a Carlos.
El enemigo va a estar diciendo, ¿tú vas a dejar a que suba ahí arriba? Tú no sabes todos los pecados que hizo, las veces que se airó contra su esposa, el zapato que le tiró al hijo, y Dios va a decir, ¿de quién me estás hablando? De ese, y Dios no está mirando, está viendo a Cristo y dice, pues yo lo veo inocente. ¿Ya alguien pagó? Por tanto y demás, caso cerrado. Todos son culpables, lo que están viendo por ahí. Dios nos mira. Aquí dice, de Cristo estáis revestidos. 28, ya no hay judío ni griego. Ya no es, no, yo soy de la tribu de Abraham. Somos de la tribu de Dios. Póngalo así. Hijos de Dios. Ya no hay judío ni griego. Escuche, no hay esclavo ni libre. ¿A qué está haciendo referencia a eso? Bueno, ustedes en aquel tiempo pues era común, era normal que los cristianos fuesen maltratados por su fe. Algunos habían crecido en esclavitud, ¿no? Y algunos estaban diciendo, bueno, es que yo no puedo servir a Dios porque yo soy esclavo. No tengo la libertad de ir a la iglesia, ¿no? Delante de Dios no eres esclavo. ¿Y aquel que es libre? Pues tampoco. Todos son uno en Cristo. No hay tampoco diferencia de estado. No, los ricos para acá, los esclavos para allá. No, todos somos uno. Por eso Dios crea la iglesia. No hay caso que algunos sean ricos y otros sean pobres aquí. Pero usted entiende, ¿no? La diversidad que hay, ¿qué tenemos en común? Una ciudadanía. Si vamos a la playa y nos gozamos con los tamales mexicanos, con el arroz no sé qué, y con el pollo no sé dónde, y así todo bien. Pero al final de cuentas tenemos una sola nacionalidad. Amén. Si algún día hacemos una comida aquí internacional para que cada persona traiga de su propio país, pues tenga en consideración de que todos pues somos del reino celestial. Amén. Pero traiga comida de su país natal también, ¿no? No se aparezca y diga, no, yo traje pan celestial. No, traiga. Sí, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29. Mira la condición. Y sí, ese sí es de condición. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, pero se pone mejor, y herederos según la promesa. Aquellos que decían, no, yo soy de la tribu de Abraham, yo soy descendiente de Abraham. Lo que está diciendo aquí el apóstol es, no, primeramente, si te consideras de la tribu de Abraham, tienes que entrar en Cristo. Ahí tienes que ser hallado primero. Si Cristo no te conoce, Abraham te va a ver de lejos y te va a decir, lo siento, en vida tuviste tus bienes, pero ahora quieres consolado. No puedes decir, Abraham, tú y yo éramos allá de... Yo tampoco te conocí. Porque Abraham apunta a quién? A Cristo. La ley apunta a quién? A Cristo. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, terminamos con esto. Si usted considera su vida hoy y el fruto de su profesión de fe, el fruto, todo se va a juzgar ¿cómo? Por el fruto. Por sus frutos, ¿qué dice? ¿Qué está produciendo en nosotros? ¿Qué está produciendo en nosotros? Si usted considera su vida hoy el fruto de su profesión de fe, ¿qué fruto sale a flote? ¿Cuál sale? Bueno, los hijos de la esclava, escuche bien, tratan de hacer obras para obtener su recompensa. Es como... Yo sé que entre los hispanos, por lo menos en mi casa es así, cuando vamos a usar la lavadora de platos, a veces lavamos los platos primeros para quitarle el... Y después que los están lavados, pues los ponemos otra vez en la lavadora de platos para que se laven mejor. A lo mejor somos nosotros solamente, ¿no? Pero para muchos dirían, eso no tiene sentido. Y verdad que no tiene sentido, ¿no? Voy a aprovechar que mi esposa no está aquí, pues. De la misma manera, ninguno de nosotros llevaría o lavaría el carro en su casa
para después llevarlo al car wash. No tiene sentido, ¿no? Pero fíjese que de igual manera sucede con aquellos cristianos que piensan que por las obras pueden ser recibidos. No, déjame yo limpiarme primero, déjame yo arreglar algunas cosas en mi vida para entonces poder acercarme al Señor. Yo tuve esta conversación con alguien una vez, me decía, es que me siento que no puedo venir al Señor. Él no era cristiano. No puedo venir al Señor. Yo quiero venir al Señor, pero que no puedo porque tengo algunas cosas que tengo que arreglar. Como que tengo que enderezar algunas cosas en mi vida para entonces llegar al Señor. Y le di el mismo ejemplo del car wash. Y le dije incluso, ¿tú te bañarías primero antes de meterte en la ducha? Pero no tiene sentido. Entonces, querer limpiarnos nosotros mismos para entonces poder acercarnos a Dios es una imposibilidad. No solamente es una necedad, pero también es una imposibilidad. Porque yo estoy diciendo, el único, porque aunque uses el mejor jabón que existe en el mundo, no te puedes limpiar. No te puedes limpiar. Lo único que puede cambiar los pecados rojos como el carmesí es mi sangre, los cuales los hace blancos como la nieve. Nada más. Nada más. Entonces, los hijos de la esclava tratan de hacer, escuchen a aquellas personas que quieren vivir bajo la ley. Yo trato de ser buena persona, yo trato de hacer lo mejor. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Es que yo trato de ser una buena persona. Yo me esfuerzo por hacer el bien. Déjeme decirle que delante de Dios está completamente fundido. ¿No? ¿Enseguida entendió esa palabra, no? ¡Puf! Ya, apagado, no funciona. Los hijos de la esclava tratan de hacer obras para obtener su recompensa. Pero los hijos de la libre, por cuanto, escuche bien, ya han obtenido su recompensa, dan entonces frutos de buenas obras. ¿Por qué es importante esto? Porque entendiendo hijo de quién somos hoy, qué fruto está produciendo, nos va a llevar a entender los próximos capítulos de Gálatas. ¿Qué produce en mí? ¿Las obras de la carne o el fruto del Espíritu? Ya aquí comienza el apóstol a desglosar. Ya va de teología a práctica. Teología a práctica. Hermanos, que Dios nos muestre si estamos buscando las obras para agradar o son simplemente un fruto de lo que naturalmente somos. Que Dios nos ayude. Amén. Póngase de pie, por favor. La pregunta es, ¿hijo de quién es usted hoy? ¿Hijo de quién es usted hoy? Todos somos nacidos de esclavitud. ¿Sí me entiende? Todos nacimos bajo esclavitud, aunque hayan nacido en los Estados Unidos. Land of the free. Todos nacimos bajo esclavitud. Pero esa esclavitud ha sido abolida. Escuche bien, abolida. ¿Por quién ha sido abolida? Porque alguien pagó. Alguien le acreditó a usted sus obras. Lo único que tiene que hacer es aferrarse a ese sacrificio en la cruz de hace 2000 años atrás. Regalo completamente gratuito, abierto para todo aquel que quiera aceptar al Señor. Si usted no conoce al Señor y Dios no lo quiera, usted se fuese a encontrar con Él hoy, pues, ¿dónde será encontrado? ¿Con el sello de deudor que recibió de sus padres? ¿O el sello del Espíritu Santo por medio de la adopción? No solamente Dios nos perdona, no solamente Dios nos restaura, Dios nos hace hijos. Dios tiene la potestad, no somos nosotros. Dios tiene la potestad, el poder de hacernos hijos de Dios. De darnos un sello que dice pertenecemos al Señor. Linaje de Él somos. Ese sello del Espíritu Santo en la vida del creyente
Es las arras, es el recibo de nuestra herencia. Usted se pare delante de Dios, ya usted ha sido sellado. Para el día de la redención, dice la Biblia. Pero si no tiene ese sello, usted tiene otro sello, el cual tiene desde el momento en que fue concebido. Un sello que a grandes letras dice culpable, digno de juicio. Mas el sello del Espíritu Santo dice Hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús. Usted tiene la posibilidad hoy de pasar de tinieblas a luz, de muerte a vida, de enemigo a hijo. Y lo único que tiene que hacer es decirle, Señor, yo reconozco de que tú eres el único camino al Padre. Nadie puede acercarse a Dios a menos que venga a través de ti. Si verdaderamente se arrepintiese de todos sus pecados, si verdaderamente le diera la espalda al pecado, no como obra para alcanzar, sino como fruto de lo que ya ha alcanzado. La Biblia dice que Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos hace nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ese regalo está disponible hoy. Y estará disponible hasta que Cristo venga por nosotros. Pero hermanos, el mañana no es promesa para nadie. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el año agradable del Señor. ¿Hijo de quién es usted hoy? Si usted se encuentra aquí y no conoce al Señor y quisiera conocer al Señor, quisiera recibir ese perdón de pecados, ese consuelo que solamente Dios puede ofrecer, si quisiera pasar al frente, oraríamos por usted. Fuera de Dios no hay nada más. Usted nunca sabrá que Dios es lo único que necesita hasta que Dios es lo único que usted tiene. Reconcíliese con el Señor. Conozca al Señor. Entréguele su vida al Señor. Solamente siendo esclavo por amor al Señor, usted es verdaderamente libre. De lo contrario, usted vive una apariencia de libertad siendo aún esclavo. Si usted quisiera aceptar al Señor, pues el altar está abierto, lo recibiríamos nosotros con manos abiertas, pero mejor aún, Dios lo recibiría con manos abiertas. Si usted está aquí y es hijo de Dios, o se considera hijo de Dios, de igual manera le pido que considere qué frutos está dando. Está dando frutos de esclavitud, tratando de hacer buenas obras para alcanzar el favor de Dios, o el favor del pastor, o el favor de la iglesia. Quizás no se ha dado cuenta que usted mismo anda, aunque siendo hijo de Dios, caminando en esclavitud. Si ese es su caso, de igual manera reconcíliese con el Señor. Considere los pasos que ha dado o que está dando. Considere las obras que salen natural de su corazón. ¿Edifican? ¿No edifican? ¿Los hace crecer? ¿Los estanca? Hoy es un buen día de igual manera para regresarnos a las sendas antiguas,
Paraos en los caminos, dice el Señor, y considerad los caminos antiguos. Que Dios nos lleve de regreso a la verdadera libertad. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu amor, por tu bondad, por tu palabra, por tu misericordia. Gracias porque vez tras vez tu palabra trae convicción a nuestras vidas, Señor. Nos enseña nuestra verdadera condición, de la cual no podemos ocultarnos, no podemos escondernos, no podemos huir. El salmista decía: ¿a dónde miré de tu presencia? Si me voy a los montes, ahí estás tú. Si en el Seol hago mi estrado, ahí también estás tú. Aún en las tinieblas tú estás, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Yo te doy gracias, Señor, que siempre nos hablas. Y te pido por la congregación, Señor, en esta tarde. Yo quiero pedirte, Señor, que tú continúes enderezando nuestros pasos. Que podamos entender que todo proviene de ti. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Tú tienes un propósito en nuestras vidas. Tú nos quieres hacer conforme a tu Hijo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Por tanto, yo te pido, Señor, que tú no nos sueltes de la mano, sino que a través de todo este proceso, nuestra fe no falte. Para que una vez seamos fortalecidos, podamos entonces ser útiles en tus manos, en fortalecer a nuestros hermanos. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Yo te pido, Padre, que tú nos des oportunidades en esta semana de ver el fruto de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra verdadera condición, o si estamos andando en esclavitud o en libertad. La libertad que nos has dado, ¿será para hacer lo que queremos hacer o para hacer lo correcto que debemos hacer? Te pido que tú nos ayudes. Si tú no nos ayudas, Señor, no tenemos esperanza. Pero gracias te damos que tú no nos dejas solos, sino que siempre estás con nosotros. No nos dejas ni nos desamparas. Estás con nosotros hasta el fin de los días. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia y por tu palabra, Señor, que es el ancla firme de nuestra alma. A ti damos toda gloria y toda honra, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén y amén.